Amén. Buenas tardes, hermanos, amigos que nos siguen. Es un privilegio esta tarde, siendo las 17 horas con 2 minutos de este día, viernes 5 de junio. Estar otra vez, hermanos, congregados, estando otra vez reunidos a través de este medio. Bendecimos a nuestro Dios y Padre, porque estos medios que muchas veces se prestaron para hacer tanta cosa indebida, son de beneficio, pero en las manos, personas inmaduras, hermano, eh, esto ha servido para un montón de cosas, pero gracias a nuestro Dios y Padre que a nosotros nos está haciendo de gran utilidad, porque nos permite, hermano, aunque no estemos físicamente reunidos, pero estar juntos a través de este medio. Yo a ustedes los estoy viendo ahí los estoy viendo. Está full la iglesia, porque la palabra dice que nosotros no debemos ver las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Entonces, yo los estoy viendo a todos ustedes allá, hay algunos que no han llegado y otros que están llegando tarde, pero ahí está la mayoría. Así que los que ya estamos, vamos a orar esta tarde, inclinando nuestro rostro y cerrando nuestros ojos, para pedirle al Padre que nos respalde, que nos auxilie. Tenemos acceso, recuérdese, hermano, tenemos acceso hasta el trono de la misericordia, buscando oportuno socorro. Así que oramos. Padre, esta tarde te damos gracias en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, por este privilegio que nos concedes, Padre, por la intercesión de Jesucristo y del Espíritu Santo, de poder acercarnos a tu presencia. Te pedimos perdón, Padre, por todas aquellas situaciones conscientes o inconscientes, Padre, que hemos cometido el día de hoy y que son a todas luces desagradables para ti. Perdónanos, Padre, que involuntariamente muchas veces ofendemos, muchas veces, Padre, involuntariamente vemos, pensamos o hacemos cosas, Padre, que después nos sentimos redarguidos porque tomamos conciencia de que esto no te agrada a ti. Por eso te pedimos perdón y has reconciliado sabiendo que un abogado por excelencia, sentado a tu diestra, intercede por nosotros, Padre. Por eso, confiadamente nos presentamos ante ti. Y nos atrevemos, Padre, a pedirte que tu Espíritu nos abra el entendimiento. Mire, Padre, para que todo lo que esta tarde digamos esté, Padre, apoyado en tu palabra. Eso es lo que te suplicamos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Que tú abras nuestra mente, abras nuestro espíritu, abras nuestro entendimiento, para que nuestra alma pueda entender que separada de ti no puede hacer nada, Padre. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hemos estado, hermano, hemos estado hablando estos días de la urgente necesidad que tenemos de entender la escritura, hermano, de entender la palabra, porque yo creo que el día de ayer les decía, no sé si fue ayer o fue el día martes, la función ministerial es capacitar a los apartados, capacitarlo a usted para hacer la obra del ministerio. La capacitación que se recibe, hermano, no es para que usted solo acumule información en su mente natural y que no haga nada. Porque si usted está en el rango de los apartados, usted tiene la responsabilidad primero de construir un edificio, de construir un templo para Dios. Yo les mandé unos textos hoy en la tarde. Quiero que miremos, hermano, en 1 Timoteo. 1 Timoteo capítulo 3, verso 15. Fíjese, hermano, que es interesante. No es este el tema, no sé por qué estoy hablando de esto. Pero mire, pues, está hablando ese capítulo 3 de Timoteo de personas. Capítulo 3 de Timoteo, verso 1.
capítulo 3 de Timoteo, verso 1, está hablando, hermano, de personas que se apartaron para Dios. Usted ya sabe, hermano, que cuando digo personas apartadas para Dios es lo que ahí en la Biblia, en la Biblia en español dice a los santos. Santo en el hebreo, hermano, es la palabra un kadoshim, alguien que se apartó para Dios, alguien que, como dice Juan capítulo 12, verso 24, decidió que el grano de trigo cae a la tierra y muere. Todo esto, hermanos, son decisiones voluntarias. Dios no le retuerce el brazo a nadie. Entonces, voluntariamente yo decido caer a tierra y morir, porque si el grano de trigo no cae a tierra y sigue vivo, hermano, es decir, yo sigo en mi conducta, yo sigo en mis pensamientos, yo sigo en mi moral acomodativa o sigo en mi moral religiosa, en fin, no va a haber fruto. Entonces, el Kadoshim es todos aquellos, hermanos, que voluntariamente han decidido apartarse para Dios, se han separado de toda carnalidad propia de nuestra naturaleza caída y de toda mundanalidad que ejerce una influencia sobre nuestras conductas. Entonces, mire, pues, dice 1 Timoteo capítulo 3, verso 1, palabra fiel. Si alguien anhela servirle a Dios, ahí dice obispado, pero esa palabra obispado viene de la raíz griega episcopos, que quiere decir alguien que está en un nivel superior al populacho, al montón, alguien que está por encima, alguien que tiene un nivel superior. Si alguien desea estar por encima, si alguien desea obispado, buena obra desea. Yo por eso le decía hace un momentito, mire pues hermano, si el grano de trigo no cae a tierra y muere, es decir, si yo sigo en mi postura de seguir solamente siendo miembro de una congregación, ¿verdad? Solo soy miembro de una congregación y llego 2 o 3 veces por semana, pero solo llego, me siento y me voy, no colaboro, no participo, hermano, no va a haber fruto, no va a haber fruto. Entonces, la función ministerial es capacitar a estos que tienen deseo de servir. Esa es la función ministerial. Pero sigue diciendo, todo ese capítulo 3 de Timoteo está hablando de los que desean, los requisitos de los que desean estar por encima. Mire el verso 4, dice, que gobiernen bien su casa, que gobiernen bien su casa. Mire, que gobierne bien esta casa. Esta casa, hermano, va a ser gobernada por el Espíritu de Dios que mora en usted. Entonces, y que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Luego dice, verso 6, no un neófito, no un principiante, no un inmaduro. Sigamos porque ese no es el tema. Después el verso 8 habla de los que hacen una diaconía, de los que prestan un servicio que no está al mismo nivel de los obispos. Pero los obispos tampoco están en el mismo nivel de los ministerios primarios, porque la función del ministerio primario, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, es capacitar obispos, capacitar diaconíos o diáconos, dice la versión. Y los diáconos dice que también deben ser honestos, sin doblez, no dados al vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Mire, hermano, es que hay requisitos para servir. Y luego dice el verso 10, y estos también sean sometidos a prueba primero, dice. Y eso no lo hacemos nosotros. Antes de poner a alguien a servicio, a servir, a ejercer una función, debería de ser probado. Después habla en el verso 11 de las mujeres. Vale, sigamos pues. Ahora mire pues el verso 14. Eso que está del 13 para el 1
dice el apóstol Pablo a Timoteo, esto que te escribo, esto te escribo, las instrucciones que le está dando, te las escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Luego dice el verso 15, para que si tardo, esto te escribo, todas las instrucciones te escribo, aunque pienso ir a verte, pero si tardo, que sepas que debes estar enterado, cómo debes conducirte en la casa de Dios. Y miren, hermanos, yo les mandé en relación a estos textos, mandé una instrucción hace un momento, ahí, hace una media hora, una hora. Ahí la lee, porque me queda la duda, ¿cuántos leerán lo que mando? Recibo un montón de amenes de regreso, pero ¿será que todos lo leen? Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Nosotros somos la iglesia, nosotros somos el cuerpo, somos la casa del Dios viviente. Y como casa de Dios. Recuérdese que la iglesia es el cuerpo de Cristo, cada uno es un miembro en particular. Debemos ser columnas y debemos ser baluartes de la verdad. Ahora mire el verso 16, dice, y fíjese hermano que este verso en la Reina Valera nos da algún tipo de problema porque la Biblia de las Américas también dice, e indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Y a veces nos toca un poco, nos cuesta un poco lidiar con esa palabra verdad, con esa palabra piedad, ¿verdad? La vinculamos los que algún día estuvimos en aquella iglesia grandotota, allá era muy usada la palabra, pero el código real dice, e indiscutiblemente, grande es la justicia del plan oculto, mire pues, por quien fue manifestado en carne. O sea, que si lo vemos, lo enfocamos desde la perspectiva del traductor del código real, la piedad es el plan oculto de Dios para la humanidad. Amén. Si lo enfocamos, hermano, desde la visión del traductor de la Biblia, Kadosh, dice, grande sin duda alguna es la verdad fundamental de nuestra fe. Mire, pues, ya con ese antecedente, regresemos a la Reina Valera 60. Dice, mire, esto es tremendo, hermano. Dice, e indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Ahora, mire, pues, Dios, le dijeron a Israel, oye, Israel, Yahweh tu Dios uno es. Entonces, mire, pues, Dios fue manifestado en carne. Dios, Yahweh tu Dios uno es. Ahora mire, pues, ese Dios uno, se manifestó en carne. Se manifestó en carne para la humanidad, en la persona de Jesucristo. Amén. ¿Me dio a entender? El Dios, oye Israel, Yahweh tu Elohim, uno es. Ese Dios uno que se manifiesta a la humanidad en tres facetas, como Padre, como Redentor y como Dios Espíritu que tabernaculiza en nosotros. Ese Dios se manifestó en carne a la humanidad en la persona de Jesucristo. Y fue, dice la Reina Valera 60, dice, justificado en espíritu. Pero mire, pues, es que ¿cómo vamos a justificar a Dios? La Biblia Kadosh, mire pues, él, se acuérdense que la Reina Valera 60 dice, Dios fue manifestado en carne, pero la Biblia Kadosh dice, él, está hablando de Dios, él fue manifestado en la carne, es decir, se manifestó en la persona de Jesucristo y probado justo en el Espíritu. Amén. Visto por los ángeles, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo. Pero los que creyeron en el mundo, hermano, son un grupo selecto de personas como usted y yo.
que ya éramos conocidos de Dios con antelación, visto de los ángeles. Ahora mire pues, vamos a Primera de Juan, capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1. Verso 1. Primera de Juan, capítulo 1, verso 1. Primera de Juan, capítulo 1, verso 1. Mire pues. Lo que existía desde el principio. Lo que hemos, o sea, hermano, porque este Juan, recuérdese que este Juan que escribió esta primera de Juan que escribió el Apocalipsis, primera, segunda y tercera de Juan que escribió el Apocalipsis, es el mismo Juan que escribió el Evangelio de Juan, cuando era joven. Entonces, primera de Juan 1.1 es igual a Juan 1.1. Entonces dice, estoy leyendo la Biblia de las Américas, lo que existía desde el principio. Mire pues, Juan fue testigo presencial del ministerio de Jesús de Nazaret. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído. Yo les he dicho a ustedes, hay personajes que aparecen en la Escritura, hermano, que fueron testigos presenciales del ministerio de Jesús de Nazaret. Juan es uno de ellos, Pedro es uno de ellos. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que tocaron nuestras manos. Fíjese, hermano, que yo me encontré que hay por ahí una Valera, la Reina Valera 2000, porque la Biblia de las Américas, este texto dice, y lo que han palpado nuestras manos acerca del verbo de vida. Igual dice la Reina Valera 60, pero esa Reina Valera 2000, al igual que la Biblia Jerusalén, dice, y tocaron nuestras manos acerca de la palabra de vida. Nosotros hoy, hermano, tenemos el privilegio de poder contemplar, de poder oír, de poder ver, de poder contemplar y palpar lo tocante al verbo, lo tocante a la palabra, cuando la palabra que escrita en un libro es letra muerta, el Espíritu la habilita en nuestra mente. Recuérdense que este texto de 2 Corintios 4:18 dice, no mirando nosotros las cosas que se ven. Juan está hablando aquí de una experiencia terrenal que tuvieron ellos el privilegio, hermano, de conocer al que decía en 1 Timoteo 3:17. 1 Timoteo 3:17, Dios fue manifestado en carne. Eso vieron ellos. Lo vieron, lo que vieron nuestros ojos. Pero nosotros, hermanos, caminamos en otra dimensión. Caminamos en la dimensión del Espíritu. No viendo nosotros las cosas que no se ven, sino las que no se ven. Por eso es que cuando nosotros, hermanos, el Espíritu de Dios nos habilita la palabra, eso se llama rema. El rema no es, hermano, sacar misterios de la Escritura. El rema es entender, hermano, cosas sencillas de la Escritura, pero entenderlas yo, apreciarlas yo, experimentarlas yo, y palpar nuestras manos tocante a la palabra de vida. Amén. Bueno, ahora recuérdese que el apóstol Pablo dijo, si a Cristo conocemos según la carne, también le aplicaba a Juan. Si Juan conoció a Cristo según la carne, ahora ya no le conoce así, porque en el libro de Apocalipsis, me recuerdo que esto le decía a mi esposa anoche cuando le estaba instruyendo a nuestros hijos, en el libro de Apocalipsis Juan estaba parado y oyó una voz como de trompeta atrás de él, que le habló y le dijo, las cosas que estás viendo, escríbelas y envíalas a las 7 iglesias que están en Asia. Y dice, y la voz que oí fue una voz como de trompeta. Y cuando me volteé a ver la voz del que hablaba conmigo, vi un personaje en medio de los 7 candelabros, que se pasea en medio de los 7 candelabros. Y cuando le vi, caí como muerto ante él. Vale.
Entonces, esto es una pequeña introducción, hermano. Regresemos con Pedro, otro testigo presencial. Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1. Porque esto es lo que hemos estado, hermano, patinando estos días. Fíjese. Digo patinando porque a mí no me es molesto repetirle las mismas cosas hasta que todos entendamos. Porque dice Efesios 4:11, a unos constituyó Dios ministros primarios, a fin de capacitar, de adiestrar, de hacer aptos a los kadoshim, a los apartados, para la obra del ministerio. Hasta que todos lleguemos, hasta que todos demos un mismo nivel, hasta que todos alcancemos. Mire pues, todas las cosas, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Y grandísimas promesas. Paremos, porque ayer, hermano, hablamos de las promesas tremendas de Dios. Y ahora quiero hermano, recalcar algo. Vamos al capítulo 6 del Evangelio de Juan. Mire, pues nos ha dado preciosas y grandes promesas, grandísimas, dice, es un superlativo. No solo es una promesa grande, es una promesa grandísima la que nos ha dado. Es un superlativo. Entonces, hay promesas de Dios. Vimos ayer también el capítulo 6 del Evangelio de Juan. Mire pues, esto es importante. (6:40) del Evangelio de Juan. Mire pues, 6:40 del Evangelio de Juan. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que ve al Hijo. Recuérdense que Juan allá, en 1 de Juan capítulo 1, verso 1, dijo, lo que hemos visto. Dice, que todo el que ve al Hijo. Pero fíjese, hermano, que ahí no está hablando precisamente de ver con los ojos que ven. Porque esa palabra ve, que todo el que ve al Hijo, esa palabra ver ahí, es una palabra griega que se escribe una D y después se pone seoreo. No sé cómo se pronunciará la combinación en el griego de la D y la S, pero es detsoreo, detseoreo, y quiere decir discernir. Mire, pues, quiere decir discernir. Dice el verso, que todo aquel que ve al Hijo, pero el Hijo hoy está en la palabra. Todo aquel que discierne la palabra. ¿Me doy a entender? Todo aquel que discierne lo que lee. La palabra quiere decir discernir. Esa palabra ver, sereo, quiere decir tener una experiencia. Quiere decir reconocer. Quiere decir experimentar. Está diciendo, todo aquel que tiene una experiencia con la palabra. Por eso, hermano, es importantísimo que usted haga el esfuerzo por memorizar la Escritura, por aprenderse los textos. Y si no, usted es como yo, miren, hermano, yo soy malo para memorizar números, pero yo me manejo los textos. Lo que me cuesta es encontrar dónde están, porque no memorizo, por ejemplo, que 1 Juan 1:15 o que 1 Juan 3:27, pero yo manejo los textos. Usted me dice la primera palabra del texto y la segunda, y yo le digo el texto. Y entonces a mí me lo habilita el Espíritu Santo. No le voy a decir que el Espíritu me dice 2 Corintios 3:14, ¿verdad? Pero me dice, ¿qué dice ahí? Entonces yo solo busco la cita. Entonces, mire, pues, quiere decir que todo aquel que ve al Hijo, que discierne, que tiene una experiencia, que reconoce la palabra, porque el verbo se hizo carne, la palabra se hizo carne. Ahora fíjese, hermano, que esa palabra sereo, mire esta definición que da el diccionario Vine, dice, es alguien que ve una cosa con interés y con propósito. Yo espero, hermano, que usted esté viendo al Hijo, que lo que lo motiva, y mire, pues, hermano, yo creo que sí, porque mire, pues, ¿por qué está usted ahí sentado
con su celular, con su computadora, con su iPad, qué sé yo. Porque esto está ahí sentado. Porque está viendo al Hijo. Es decir, esto para usted tiene un interés. Alguien que ve algo con interés y con propósito. Usted está ahí porque a esto le tiene interés y ve en esto un propósito. El propósito, hermano, es que por medio de esto nosotros alcancemos las preciosas y grandísimas promesas que Dios me ha dado. Pero mire cómo cierra el verso 40, dice que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, no me voy a detener en la palabra querer porque usted ya sabe, todo aquel que cree, todo aquel que confía, todo aquel que obedece, todo aquel que se afirma, todo aquel que usted conoce las definiciones, ¿va? La palabra fe, la palabra pistis, todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, mire pues, preciosas y grandísimas promesas, tenga vida eterna. Y yo, dice, le voy a resucitar en el día postrero. Fíjese, hermano, que esa palabra resucitar, anistemi, es el griego. Anistemi, anistemi, resucitar, anistemi. Quiere decir levantarse, pararse, erguirse, restaurar, brotar, establecer, incorporarse. Mire, pues, es que esto sí es fascinante, hermano. Esto de la escritura es fascinante. Si el grano de trigo no cae a tierra y muere, si no muere, no va a haber resucitar. El grano de trigo cae a tierra. Y si muere, va a resucitar, va a haber fruto, se va a erguir. Mire, hermano, un granito de tierra, que es nuestra mente, nuestros argumentos, nuestra manera de caminar a nuestra manera. Eso tiene que ser que caer a tierra y morir. Pero lo que se va a levantar, usted siembra un frijol, hermano. Primero siembra un maíz, y va a salir una mata, hermano, como esas milpas que se miraban antes, en esa recta que hay entre el cruce para San Andrés y Tzapa y la bajada de Parramos, hay un plan ahí, ahora venden elotes, ahí se daban unas milpas, algo de tener esa tierra. Yo nunca volví a ver milpas de 2,50, 3 metros de alto cuando yo era niño, otra vez porque yo era de este tamaño, ¿verdad? Miraba gigantescas esas matas, se siembra un maíz, empieza a crecer la mata, después se siembra el frijol, y un frijol, hermano, mire pues, se levantó del maíz, de un grano de maíz que cayó a tierra y murió, va a resucitar, se va a levantar una gran mata, y que va a dar un montón de mazorcas, se va a multiplicar, se va a erguir, a la par se siembra un frijol enredador y el frijol se va a enredar en esa mata, y de un frijol vamos a obtener 1 libra o 2 libras de frijol. Esto es impresionante. Entonces, si nosotros no caemos a tierra y morimos, no va a haber resurrección. Entonces, para poder ser parte de segunda de Pedro capítulo 1, verso 4, es decir, para alcanzar, para llegar a ser partícipe de la naturaleza de Dios, para llegar, hermano, a ser consubstanciales con Él, tenemos que morir, tenemos que caer a tierra y tenemos que resucitar. Esto se me abrió. Mire, pues, mejor ya no digo lo que diga porque me va a parecer como que suena algo que me dijo un hermano, pero hoy en la mañana se lo oí al pastor en la transmisión aquí en Chimaltenango. Para entrar al reino hay que resucitar, hermano. Para entrar al reino de los cielos hay que resucitar. Y solo resucitan los que están en Cristo. Y como están en Cristo, han entendido que el grano de trigo tiene que caer a tierra y morir. Vale. Y yo lo resucitaré en el día postrero. Vamos ahí mismo adelantito, porque esto es importante. Mire pues, vamos ahí adelantito al capítulo 6, verso 53. Ahí le excepto, todo ese capítulo, léalo despacio, hermano. Léalo despacio. Ore y el Espíritu Santo, ábreme el entendimiento porque yo no entiendo. Y va a ver que Dios lo va a respaldar, hermano.
dándonos entendimiento. Y no voy a leer todo porque no tenemos tiempo, pero el 6:53 dice, mire pues, mejor se lo voy a leer en esta Biblia Reina Valera 60 porque es más entendible. Capítulo 6 de Juan, verso 53. Verso 53 de Juan. Jesús les dijo, de cierto, recuérdense que el 6:40, la voluntad de mi Padre que me envió es que todo aquel que ve al Hijo, ya dije la definición de la palabra ver, no me detuve y cree en Él, no me detuve en creer porque usted lo conoce, y ve al Hijo, tenga vida eterna. La vida eterna es una de las grandes y preciosísimas promesas de Dios para nosotros. También está la promesa del Espíritu Santo, hermano. Mire, pues promesas está en plural. Aquí hay dos nada más. Una hermana me mandó un texto hoy. No te desampararé, te dejaré. Promesas de Dios. 6:53. Jesús le dijo, de cierto digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida en vosotros. Por eso, mire hermano, un acto tan sencillo, como lo es la Santa Cena, y el otro es el bautismo, mandamientos de Jesús así claros y específicos, pero un acto tan sencillo, hermano, como lo es sentarnos a la mesa con el Señor, es trascendental. Mire pues, de cierto digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Verso 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Mire pues, prometió vida eterna en el 6:40. El que ve al Hijo y cree en Él tiene vida eterna. La vida eterna ya la tiene usted. Tiene vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Pero, mire pues hermano, aquí ya implica algo más, un requisito. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. O sea, cada vez que nosotros participamos Santa Cena, hermano, cada vez que nosotros nos sentamos a participar de Santa Cena, mire pues hermano, hagamos esto el domingo, ahí usted en la intimidad de su casa. Tal vez no podemos, es que como el alma es bien tremenda, hermano. Yo le tengo pánico al alma mentirosa y engañadora, porque engañoso y perverso es el corazón, engañoso y perverso es el alma más que todas las cosas. ¿Quién la conocerá? Yo no conozco mi alma. Yo no conozco mi alma. El único que conoce mi alma es el Espíritu Santo, que es Dios, pues. La conoce el Padre, conoce el Hijo. El Espíritu Santo es Dios, el delegado hoy, para redarguirnos a nosotros de esas conductas vergonzosas, aberrantes que muchas veces tenemos en el alma, hermano. Pero cuando nos reunimos, mire pues hermano, la solemnidad de un acto tan sencillo como la Santa Cena no está supeditado a que estemos congregados 25, todos así, porque en la congregación todo, el alma de todos es santa, ¿verdad? Venimos en la moto, venimos en el carro, vamos para la iglesia y se nos atraviesa alguno o nos hacen un gesto o una imprudencia y reaccionamos con el alma, ¿verdad? Pero solo entramos a la iglesia, cambiamos de cara. Se sueltan el pelo las hermanas y se dejan el pelo largo hasta las rodillas, aparentando santidad y la nagua hasta allá abajo. La santidad es no la de lo externo, dice Pedro. La santidad es una conducta interior, hermano, que esté donde esté yo, en el trabajo, en la intimidad, cuando estoy solo en la casa.
Pero la solemnidad de un acto como este, hermano, no depende de que hayamos 25, 100, 500, 2000 congregados. Porque si no somos religiosos, por eso decía un corito por ahí, que solo yo me lo sé, como en la sacra soledad del templo. Fíjese, hermano, que esas grandes catedrales, mis hermanos, es impresionante. No sé qué día andaba yo, cuando digo no sé qué día, no estoy hablando de hace un mes, 15 días, cuando todavía trabajaba que me aguante. Hay una Sexta Avenida, ahí está el Palacio de la Policía así, y a la par hay una iglesia universal. Lo que tiene oído para entender, entiende. Y estaban cayendo unos chorros de agua, hermano. Los chorros de agua. Yo era evangélico. Pero no cargaba ni paraguas, ni sombría, ni capa. Y estaban cayendo unos chorros de agua. Y todos los almacenes de la Sexta Avenida, no, toda la gente resguardada ahí metida. Y entonces dije yo, me voy a mojar. Y como yo siempre he sido como pollito, me mojo y me da catacho. Me metí ahí y me fui a sentar en una banca. Me fui a sentar en una banca. Y fíjese, hermano, que esas catedrales, esas iglesias, el que mire, pues, hermano, nosotros, yo nací en el año 1958. Yo calculo que tal vez cuando tenía 15 años yo debo haber oído por primera vez la palabra arquitecto. Pero la arquitectura no nació en el año 1970 cuando yo empecé a oír la palabra. O cuando conocí al arquitecto fulano y tal. Eso es antiquísimo. Fíjese, hermano, que esas construcciones de esos templos están diseñados. Las cúpulas, todo eso está diseñado para que se absorban los... Usted entra ahí, usted entra a ese ambiente, hermano, y hay un ambiente místico. Hay un misticismo. Todos los salones. Usted entra a una iglesia, a un edificio grande, hermano, y hay un ambiente así como cuando una casa está vacía. Vacía la sala de su casa y va a ver. Saque los muebles, saque el televisor, saque todo, y va a ver que solo es uno de eso y se percibe un... Entonces, la solemnidad de un acto como la Santa Cena no depende de lo que dice ese corito mundano, de la sacra soledad del templo. Porque la solemnidad la tengo yo aquí adentro. La solemnidad es un respeto yo a este acto sublime en el cual estamos trayendo a memoria, recordando que este pan que tengo en la mano es figura de un cuerpo que fue destrozado, hermano, hasta la muerte, hasta derramar la sangre, para que esa sangre, para que la fe, la confianza, la seguridad, la certeza que yo tengo en que la Escritura dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Ahora vino un cordero perfecto, sin mancha, a pagar en una cruz, a derramar su sangre, para que esa sangre me redimiera a mí, lo redimiera a usted, hermano, de todo pecado, de toda iniquidad y de toda transgresión. Entonces, mire, pues, el que come mi carne, estamos sentados a la mesa con un pedacito de pan, que es figura de ese cuerpo, y con una copita de jugo de uva, que es figura de la sangre que se derramó. Entonces, hermano, estamos, cuando nos sentamos a la mesa, estamos haciendo, hermano, que Cristo permanezca en nosotros, que el pacto se renove. El domingo, hermano, este fin de semana, pasado mañana, nos sentamos a la mesa con el Señor para renovar a las 5:30 de la tarde, a las 5:30 de la tarde el domingo, para renovar este pacto. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece. Permanecemos en él. Esa palabra, hermano, en maneja el término. Busquen el diccionario. Hay hermanos que son maestros. ¿Qué quiere decir en? Es estar en una posición fija. Vamos a permanecer en él cuando participamos de Santa Cena. Es un acto solemne, hermano. Un acto de respeto. Ahora, mire pues, el que come mi carne y bebe mi sangre, un beneficio, una promesa, tiene vida eterna. En el 54. En el 56, otra promesa, permanecer en él. Y los que permanecen en Cristo, hermano, son los que van a resucitar.
Se me fue el tiempo. Seguimos el día domingo. Ya no pudimos avanzar. Tengo 2 minutos para terminar. Qué gran diferencia. Tengo 2 minutos, no, son 3. Entonces, mire, pues hermano, Dios lo bendiga y le guarde. Paremos aquí, que los poquitos textos que vimos, como 4 textos, hermano, pero le di palabras para que las investigue. Porque para participar de la naturaleza divina, para hacerlos consubstanciales con Él, la única manera es permanecer en Él, resucitados. Solo déjeme que le deje un texto. 2 Corintios capítulo 4. Verso 14. Este es el último texto que leo. Sabiendo esto. Saber es que yo escucho algo, lo memorizo y lo tengo aquí presente, ¿verdad? Sabiendo, oiga esto, que el que resucitó al Señor Jesús, es que son grandes y preciosas promesas, a nosotros también nos resucitará. 2 Corintios 4:14. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, sabiendo que el que levantó, hizo que se parara, restauró, lo hizo brotar, lo estableció, lo incorporó al Señor Jesús, también te va a resucitar a ti, lo va a resucitar a usted, me va a resucitar a mí, va a resucitar a mi esposa, lo va a resucitar a usted, hermano, hermana, joven, jovencita, que me ve, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, también nos resucitará a nosotros. Y mire pues, y nos presentará juntamente. Porque Pablo sabía que cuando pasara esto, hermano, él ya no iba a estar. Pero íbamos a estar nosotros leyendo eso. Juntamente, mire qué tremendo, hermano. Juntamente cuando se presente el apóstol Pablo, ahí vamos a aparecer nosotros resucitados. Esto es manejar con esta mentecita está difícil. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, tu Hijo amado, te bendecimos y te damos gracias por tu misericordia, por tu amor, por tu gracia, por tu benevolencia, por tu Santo Espíritu, Padre, que nos respalda, que nos enseña, que nos guía, que nos instruye y nos muestra el camino, la verdad y la vida para poder permanecer en Cristo. Gracias por este momento, Dios Todopoderoso. Te bendecimos y te suplicamos, Padre, que esta palabra que ha sido implantada pueda salvar nuestra alma, Padre. Con temor y temblor nos despedimos de este lugar y te clamamos misericordia, Padre, para que dentro de 2 horas y sentados podamos presentarnos delante de ti para elevar nuestra oración, nuestra súplica, nuestro clamor, Padre, por nuestras necesidades, por las necesidades de nuestra familia, por las necesidades de nuestro país, por las necesidades de nuestra congregación, Padre. Gracias por este momento. Quédate con nosotros, Padre, que se hace tarde. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén, amén. Dios les bendiga y los guarde, hermanos. Ha sido un privilegio estar con ustedes esta tarde.